Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Conversemos sobre las propiedades de las soluciones. Muchas soluciones tienen la facultad de conducir la electricidad. Esto gracias a que hay diferentes compuestos que tienen capacidad de disociarse completamente en agua o parcialmente. Por ejemplo, el cloruro de sodio es un soluto que en este caso en medio acuoso puede disociarse y por ello puede conducir la electricidad. Sin embargo, en otro vaso, si tenemos una muestra con cloruro de sodio y en otro solvente como el cloroformo, por ejemplo, no tiene la misma cualidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien es cierto, el cloruro de sodio es una sustancia, un electrolito fuerte que podría conducir electricidad en medio acuoso, cuando está diluido en cloroformo, no tiene la misma condición. Una disolución no es más que un sistema homogéneo de dos o más sustancias en proporción variable, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que en una disolución se supone que el disolvente es la sustancia que tiene en este caso mayor proporción que el soluto, ¿ok? En cambio el soluto sería una sustancia en la que disuelve y suele ser la que está en menor proporción, ¿ok? Ahora, si disolvemos sal en agua, el cloruro de sodio, ¿ok? Vamos a tener que ocurre una disociación completa, ya que esto es un electrolito fuerte. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a liberar cargas negativas y cargas positivas. Y estas son capaces de darle continuidad a la corriente eléctrica. En dado caso, si nosotros disolvemos sal en agua, podríamos tener una disolución capaz de conducir corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque netamente se produce una separación de átomos con carga eléctrica. En este caso son llamados iones. Ahora, propiedades de las soluciones. Estas dependen a si conducen o no la electricidad o dependiendo de la naturaleza del soluto y disolvente, ¿ok? No todas las disoluciones son conductoras de la electricidad. Esta propiedad solamente está asociada a ciertos tipos de solutos que son capaces de disociarse completamente en cargas positivas y negativas, como los que tenemos a continuación en esta tabla. Por ejemplo, solutos que dan soluciones conductoras: el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el yoduro de potasio, el nitrato de potasio, el cloruro de magnesio, en fin. Otros solutos que no dan disoluciones conductoras, si bien es cierto, podemos ver que son un tanto más complejos, como por ejemplo el azúcar, la glucosa, el alcohol etílico, el alcohol metílico, la urea, el acetona. Ahora, a los solutos que son capaces de dar soluciones conductoras se los llaman electrolitos, ¿ok? Entonces, consiste en que existen electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes son capaces de conducir la electricidad con mayor eficiencia por disolverse totalmente en agua, en dado caso, una disociación completa. Sin embargo, los electrolitos débiles se disuelven parcialmente. Aquí en este ejemplo podemos ver cómo una disolución formada con sal más agua puede conducir la electricidad y sin embargo una solución de sal más benceno en este caso no conduce la electricidad. ¿Por qué? Porque simplemente aquí no está ocurriendo la disociación. Como hemos visto en esta figura, el comportamiento de los solutos van a tener situaciones diferentes dependiendo en el disolvente en el cual se encuentra. ¿Ok? Ahora, la teoría de la disociación electrolítica y grado de disociación de los electrolitos. ¿Ok? Por ejemplo, la disociación iónica del ácido clorhídrico está expresado en esta ecuación y la disociación del hidróxido de sodio en esta. En ambas se produce una disociación liberando cargas positivas y negativas, por lo que podemos suponer que pueden haber conductividad eléctrica pero de manera diferente en cada una de estas. Otras expresiones de disociación iónica serían, por ejemplo, la del bromuro de potasio y la del sulfato de sodio. Diferentes experimentos indican que la gran mayoría de las disoluciones son casi todas conductoras, pero existen unas más conductoras que otras. La razón por la cual la conductividad radica en la presencia de un gran número de iones provenientes de la disociación total o parcial del electrolito, ¿ok? Ahora, propiedades coligativas de las disoluciones. Las soluciones se comportan de manera diferente dependiendo de diferentes variables.
temperatura, presión, cambiando el punto de ebullición, cambiando el punto de congelación, entre otros. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo hay un diferencial de presión dependiendo de la solución en la cual se está encontrando. Por ejemplo, el agua pura presenta un potencial de presión totalmente diferente a una solución de cloruro de sodio. Cuando se le agrega un soluto a un disolvente puro, se modifican algunas de sus propiedades. Estas se denominan, como ya había mencionado, propiedades coligativas. ¿Ok? Entonces, la disolución de igual concentración con solutos muy diferentes se comportarían de la misma forma. Como propiedades coligativas tenemos la disminución de la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y presión osmótica. La disminución de la presión. Ok, la presión de vapor de una sustancia se define como la presión que ejerce un número de moléculas que salen de la superficie del líquido por unidad de área. Ok, aquí en esta gráfica se nos presenta la presión de vapor en miligramos de mercurio y versus la temperatura. Aquí tenemos diferentes compuestos, en este caso 4, benceno, etanol, ácido acético y agua, y vemos que tenemos un comportamiento de presión de vapor muy diferente por cada una de las sustancias a medida que la temperatura varía. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, los líquidos que tienen una alta presión de vapor se denominan productos volátiles. En estos casos se ve en la línea verde el benceno, por ejemplo, y el etanol. Y aquellos que presentan una baja presión se pueden conocer como no volátiles. El descenso de la presión de vapor asociado con solutos no volátiles se resume como la ley de Raoult. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión de vapor de un disolvente en una disolución es igual a la presión de vapor del disolvente puro multiplicada por la fracción molar de la misma disolución. Ahora, ¿cómo interviene la concentración o la temperatura de una solución? Recordemos que el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor se iguala a la presión aplicada en la superficie, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la temperatura de ebullición normal del agua sobre el nivel del mar es de 100 grados. Aquí tenemos en esta gráfica dos líneas en realidad en donde expresan un disolvente puro, cómo se mantiene dependiendo de la variedad cómo varía la temperatura, y una disolución, cómo varía la temperatura a medida que aumenta la concentración. Por ende, aquí básicamente se ve que a medida que la concentración aumenta, el punto de ebullición aumenta también. Disminución del punto de congelación. La disolución tiene un menor punto de congelación que el disolvente. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez ya el solvente puro tendría un punto de congelación diferente al solvente puro más un soluto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que la solidificación del disolvente se producirá cuando éste rompa todas las interacciones en el soluto disuelto y se enlace nuevamente como si estuviese puro. ¿Cómo podríamos nosotros retrasar el punto de congelación de un líquido? Fácilmente agregándole un soluto. Por ejemplo, en Canadá, la municipalidad usualmente agrega sal por kilogramo en las carreteras. ¿Para qué? Para reducir el punto de congelación del agua. Y de esta manera las vías no se pueden congelar, inclusive estando a temperaturas por debajo de cero. Aquí en esta tabla tenemos las constantes molares de disminución del punto de congelación de disolventes comunes. Por ejemplo, como el disolvente del agua, el benceno, el etanol y el ácido acético. Presión osmótica. Para iniciar el estudio de la última propiedad coligativa podemos definir el concepto ósmosis y presión osmótica. La ósmosis es un fenómeno que se basa en el paso selectivo, como señalamos aquí en la gráfica, el paso selectivo de partículas de menor tamaño de un lado a otro a través de una membrana semipermeable. ¿Ok? Este fenómeno se basa en un paso selectivo del disolvente desde una sola de menor concentración a una de mayor concentración. ¿Ok? Ahora, el flujo del disolvente de la disolución menos concentrada hacia la más concentrada aparecerá una diferencia de niveles de compartimientos separados por la membrana. ¿Ok? En este caso se puede notar esta diferenciación
en que en el volumen, a medida que va pasando las partículas de un lado a otro, va cambiando la presión osmótica. ¿Ok? Como podemos observar, la diferencia de niveles en las disoluciones que se encuentran en ambos compartimentos separados por la membrana genera una presión llamada presión osmótica. Ahora, tenemos diferentes tipos de soluciones. Soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. La isotónica se presenta en disoluciones de igual concentración e igual presión osmótica. Hipertónicas se presentan en disoluciones de diferentes presión osmótica y diferentes concentraciones, y las hipotónicas se presentan en disoluciones de diferentes presión osmótica y diferentes concentraciones. La de menor concentración de soluto se encuentra en el medio externo. Aquí tenemos un ejemplo, una representación gráfica del proceso de ósmosis para las células. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que dependiendo del tipo de disolución tendrá un comportamiento diferente en agua. Por ejemplo, las células tienen que estar en unos medios esenciales para poder vivir, por lo cual, por ejemplo, en diferentes mecanismos para la preparación de soluciones, en este caso isotónicas, para la perfusión por vía arterial, que es lo que venden comúnmente como suero, es lo que nos ponen a nosotros en las costas cuando estamos deshidratados, son soluciones que están adecuadas en concentración osmótica suficientemente exacta como para permitir la perfusión a través de la célula sin concurrir a una deshidratación, por ejemplo, en cambio de presiones osmóticas a nivel celular. Ahora, disminución del punto de congelación de disolventes de electrolitos y no electrolitos. ¿Ok? La disolución, por ejemplo, de cloruro de sodio y una disolución de sacarosa van a tener puntos de congelación diferentes. Aquí se ve claramente cómo el cloruro de sodio puede tener una disociación completa en agua y pueden formar pares iónicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que independientemente estén disociados totalmente, ellos por ciertos puntos y ciertos momentos van a ir formando pares iónicos, positivos y negativos. Ok, aplicaciones de las propiedades coligativas de las disoluciones. Estas propiedades, como ya dijimos, tienen importancia en la vida común como para las áreas de la ciencia y tecnología. Entre otras cosas, nos permiten separar los componentes de una disolución por destilación fraccionada, formular y crear mezclas frigoríficas o anticongelantes, como el ejemplo que le había dado en las calles de Canadá, formar disoluciones fisiológicas, sueros que no provoquen desequilibrio hidrosalino, como le expliqué anteriormente, formular disoluciones de nutrientes especiales para regadío de vegetales en general, desalinización de las aguas marinas, entre otros. Bueno, alumnos, y con esto terminamos esta clase de química. Nos vemos en la próxima.